Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Ánimo, chicos. Ánimo, 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 chicos y chicas. Ya es viernes. Vemos la sabiduría de Dios que nos hace descansar ya cuando estamos bien. Andamos cansadillos. Dispone el fin de semana para darle descanso a nuestro cuerpo, a nuestra alma, ¿verdad? Y que aprovechemos con más serenidad el poder buscarlo. Buenos días, buenos días. Buenos días. Se ve que es viernes. Ya cuesta más trabajo levantarse, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días a los que ya se van conectando por TikTok, ¿verdad? Muy buenos días. Elisa Rocha 444, muy buenos días. El Señor te ha traído aquí para que recibas bendición. Muy buenos días. Charlotte, muy buenos días. Bendecido días. Amén. Gracias a Dios, ya es un día bendecido. Ya desde que el Señor nos puso de pie, ya somos bendecidos. Yo batallando con los chinos, muchachos. Con el frío se nos hace así. Pero bueno, muy buenos días Isabel, muy buenos días. Muy buenos días, L-Blog, muy buenos días. El Señor les bendiga y les bendiga más. Ya estamos de pie. Vamos a esperar un minutito más para ver quién más se conecta y empecemos todos juntos la oración, ¿verdad? Luz Leura, José Zamora, muy buenos días. Muy buenos días de viernes. Ya gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios que ya es viernes. José Zamora, César Calvario, usuario 1498. Digo que sus nombres son bien peculiares, muchachos, ¿verdad? Javier Román, Cara Giorgio, muy buenos días. Buenos días, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días. Carloco, ahí ya Marta, Dasliva 08, yo ni con mis lentes puedo ver las letritas del TikTok. Muy buenos días, Charlotte, ¿cómo te fue? ¿Dónde andabas de trabajo? ¿Se te extrañó? ¿Se te extrañó? Sí te extrañamos. Raúl ADN, buenos días. Escorpión, buenos días. Val, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo siempre digo que cuando el Señor nos permite viajar por alguna situación, ya sea trabajo o a visitar a la familia, o de vacaciones, nos permite conocer nuevos lugares que Él hace. El mundo es tan extenso, tan inmenso, que hay que disfrutar el paisaje, ¿verdad? Siempre andamos corriendo, a veces no disfrutamos ni el camino a casa. Luego de repente decimos, ay, esto es nuevo, y nos dice alguien, no, siempre he estado ahí, o ya tiene años, y dices, caray, qué distraídos andamos por la vida, ¿verdad? Siempre andamos pensando en el más adelante, en las próximas horas, o en mañana, o a veces hasta en un mes, o hasta en un año, y nos perdemos de vivir el día, el momento, de estar en el momento. Pero que el Señor nos dé sabiduría para todo eso. Rosa, muy buenos días. Bienvenidos tú y tu esposo, porque sé que tú y tu esposo se conectan. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, muchachos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pues aquí estamos. ¿Verdad? Aquí estamos.
¡Ay, qué emoción! Te fuiste a Suecia con tu mami. Ah, vamos a orar por tu mami. Eres hija única. La bendición de nosotros como hijos son nuestros padres. Y es mucha responsabilidad. Si nosotros que cuidamos a mi mami, que mi mami tiene 89 años, que fue su cumpleaños apenas este 18 de agosto, cumplió 89 años mi mamá, somos 8 hijos, la cuidamos un día cada uno, 24 horas, y entonces sí, entiendo que para una sola hija es responsabilidad, pero dice el Señor que Él está con nosotros, Charlo, y vamos a orar porque Él te dé sabiduría, te dé mucho amor para cuidar a tu mamá, porque para todas las cosas, muchachos, lo primero es tener amor. Si no tenemos amor para hacer las cosas, se vuelve una carga. Así que yo admiro que tú como hija única estés al pendiente de tu mami, y sobre todo por la distancia se complica un poquito más, pero lo que nosotros no podemos hacer, que definitivamente no podemos hacer, es estar con nuestros seres amados 24/7. Y ahí es donde valoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Donde valoramos que Él sí es omnisciente, que Él sí es omnipresente, que Él es todopoderoso, que Él puede estar, ¿verdad? Y lo mejor que podemos hacer cuando hay cosas que no están en nuestra mano es dejarlas en sus benditas manos, que es donde estarían mucho mejor, ¿verdad? Pero vamos a iniciar, muchachos, ¿verdad? Vamos a iniciar a la manera de Dios, vamos a darle gracias, ¿verdad? Vamos a darle gracias por este día de viernes, y vamos a ver nuevamente la importancia de cambiar desde nuestro corazón toda perspectiva para poder hacerlo, ¿verdad? Hablando acerca del amor, vemos que el primer fruto del Espíritu es amor. Ayer lo analizábamos con Ali y decíamos, no por nada el Señor siempre puso como primer fruto el amor, ¿verdad? El amor. Y entonces, pues vamos a pedir la dirección de Dios no sin antes darle gracias, ¿verdad? No sin antes darle las gracias, porque ella nos puso de pie. Los invito en reverencia. Qué bueno. Dios es muy bueno. Así es, Dios nos respalda, Dios no nos deja solos en ninguna situación. A veces hasta donde uno se mete por no tener sabiduría, aún de ahí Dios nos respalda y nos ayuda, con mayor razón cuando estamos haciendo cosas que Él mismo dice que debemos hacer. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y no despreciarás a tu madre, a tu padre, aun cuando ya estén viejos, ¿verdad? Cuando ya son ancianos. Dices, cuando más. El Señor honra cuando alguien honra su palabra, y Él respalda. Así es. Los invito a dar gracias, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, bendito seas. Buenos días, Señor. Buenos días de viernes. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por no dejarnos en ningún momento y cuidar de nosotros durante la noche, Señor. Donde no tuvimos ningún sobresalto, donde dormimos tranquilamente, Señor, sin temor alguno, porque confiamos en ti. Y porque eres tú bueno, Señor, porque aun cuando no tenemos esa conciencia de ponernos en tus manos en ese tiempo donde totalmente dependemos de ti, ahí es donde realmente nosotros debemos ver que dependemos solamente de ti, y tú decides si nos pones de pie a otro día. Y el levantarnos y ver que estamos bien, que no hubo ninguna situación de sobresalto, ¿verdad? No estamos en un tiempo donde estamos en un lugar de guerras, donde no se puede dormir tranquilos. Pero aún, Señor, con el aumento de la delincuencia, de la maldad en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Y no es una situación de que dicho gobernante no esté haciendo su trabajo, Señor, es la condición del corazón, Señor. Y aún en la maldad que vemos que estos
Estas personas que andan perdidas en su entendimiento, causando mal, robando, secuestrando, Señor, no permitiste que pasaran por nuestro lugar. No permitiste que nada alterara nuestros sueños, Señor. De verdad, qué bueno eres y gracias, Señor. Muchas gracias. No hubo ningún desastre natural, ningún suceso imprevisto, Señor, que interrumpiera nuestro descanso. Señor, y si algunos por alguna situación, si tuvieron alguna situación difícil, Señor, gracias por sostenerlos y por tenerlos hoy de pie, y que nada fue mayor que el que tú estuvieras ahí, Señor. Porque el enemigo vendrá, y como río vendrán las aflicciones, pero con todo tú levantas murallas, Señor, y tú nos cuidas y nos proteges. Tú eres bueno, Señor, y es por tu fidelidad, es porque tú eres Dios, porque tú permaneces fiel, tú no cambias. En ti no hay sombra de variación como nosotros que somos inconstantes. Y agradecidos estamos de que tú seas Dios, de que tú seas Dios, Señor. Que no seas un hombre, sino que seas Dios, Espíritu eterno, precioso, perfecto. Gracias, Padre. Muchas gracias por este día. Mira, papá, yo pongo en tus manos a todos estos hijos tuyos que venimos, porque yo también vengo a recibir de ti. Todos ellos se conectan para aprender de ti, porque quieren saber de ti, quieren conocerte de verdad como tú eres, y tú también quieres darte a conocer como tú eres. Yo te pido desde tu Espíritu Santo para que haya entendimiento, Señor, y que a cada corazón que te busca, mi Dios, le sea dado lo que busca de ti, pero sobre todo entendimiento de que tú mereces honra y tú eres digno de adorar. Veamos o no veamos lo que queremos o deseamos o creemos necesitar, porque en realidad tú sí sabes lo que necesitamos y tú nos das lo que necesitamos, porque a veces lo que nosotros queremos es para nuestro propio perjuicio, Señor. Así que gracias por cuidar hasta de nuestros propios anhelos. Pero hoy queremos, Señor, que tú, como buen Padre y Maestro, nos enseñes y pongas en nuestra mente y corazón principios que nos van a ayudar a vivir día tras día, de manera que te honremos y de manera que hagamos que tú te sientas orgulloso de tus hijos porque se saben comportar ante cualquier circunstancia, y que a nosotros nos vaya bien. Porque si nosotros seguimos tus consejos, a los primeros que les bendice es a nosotros, Señor. Y hay felicidad y hay recompensa en la obediencia. Así que permite que tu servidora, Señor, transmita el mensaje que tú tienes para nosotros, de manera que sea entendible a nuestro espíritu y a nuestra alma, y lo abracemos. Pongo el corazón de tus hijos en tus manos, Señor, que tú suplas toda necesidad que ellos puedan tener. Que tú, Señor, seas su luz, si están pasando por un momento de oscuridad. Que tú seas esa barca, Señor, donde ellos puedan subirse si su mar es tempestuoso, Señor. Que no sé, y no importa cuál sea la situación, tú eres todo y tú eres mayor que todo. Y en ti encontramos paz y descanso. Gracias, Padre. En tus manos estamos, mi Dios. No me permitas hablar nada que no vaya dirigido por tu Espíritu, por favor, porque es lo que nos edifica, tu palabra, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por nuestro precioso Redentor. Gracias por nuestro Cristo. Gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias a ustedes tres, muchas gracias por tener compasión de nosotros y mirarnos con misericordia y bondad y mostrarnos gracia. En su nombre, gracias, amén y amén. Aquí estamos, chicos, porque lo más importante es que aprendamos a poner a nuestro Dios en el lugar que Él merece. Y siempre que empezamos, vamos a glorificarlo por quien es Él, ¿verdad? Porque Él es bueno. Es primero Él y después todo lo demás.
ahí es donde cobra sentido, ¿verdad? Desde ahí cobra sentido cuando Cristo dice, busquen primero el reino y la justicia de Dios y después todas las demás cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Y en el modelo de la oración del Padre Nuestro que todos conocemos, empieza siempre Cristo poniendo a Dios en primer lugar. Siempre que Él iba a hacer un milagro o siempre que iban a tomar alimentos, Él primero daba gracias a Dios y primero pedía la dirección de Dios para poder ejecutar lo que ya Dios había concedido en su mano. Pero Él reconocía que el poder era suyo y que todo venía de Él y que todo debía devolver a Él, ¿verdad? Ese es el ejemplo que nuestro Redentor nos dejó, porque es importante. ¿Quiénes recuerdan la serie de este día de viernes? A ver, si sí ponemos atención, muchachos. A ver, si no nos ayudamos, ¿verdad? La serie que el Señor puso viendo la importancia de que seamos transformados desde la raíz hacia nuestras ramas, de dentro hacia afuera, es nuestro corazón, ¿verdad? Dice, cuida tu corazón, sobre todas las cosas guardadas, guarda o cuida tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Y el Señor nos ha venido dando la razón de por qué es importante cuidar nuestro corazón. Y decía en uno de las primeras lecciones, que porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que hay en nuestro corazón. Y lo que en nuestro corazón queda registrado como una memoria, ¿verdad? Como esas emociones, es lo que nosotros metemos aquí. Entonces, desde aquí viene la importancia, pero lo que entra aquí es porque vemos, porque oímos, lo que nosotros leemos, todo queda registrado aquí en nuestra mente, en este cerebro, nuestra mente, y hace que todo eso que aquí se formula baje al corazón, ¿verdad? Y una vez que está en el corazón, si es un buen pensamiento, si es un buen plan bien dirigido, entonces el corazón lo lleva a la acción y empieza por palabras, gestos, movimientos, ¿verdad? Acciones. Por eso es que el Señor dice, cuida tu corazón, porque en el poder de la lengua, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, se encuentra vida o muerte. Esa es la importancia de que tengamos cuidado de qué entra en nuestra mente. Entonces el Señor nos ha venido mostrando la importancia de cuidar nuestro corazón. Nos dio una serie de lecciones desde, vamos a hacer un recuento también, nos vamos a ir un poquito atrás, desde que el Señor nos dice que quiere que cambiemos de un lenguaje. Sí. Para cuidar tu corazón tienes que cambiar de lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que las palabras edifican o derrumban. Y dice, hay hombres cuyas palabras, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces dice el Señor que en nuestra boca hay vida o hay muerte, ¿verdad? Por eso Proverbios dice, cuida tus palabras, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Proverbios 4:23 es el que nos dice eso. Y nos ayuda a que cambiemos de lenguaje, pues es indispensable. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que el Señor quiere que cuidemos nuestra boca. Y en esa primera lección el Señor nos desglosó lo que era Filipenses 4:8. Quizás algunos se acuerden. Nos dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro,
todo lo que es hermoso y admirable. Dice que pensemos en lo que tiene alguna virtud, lo que es digno de reconocimiento, y que nuestra mente se mantenga ocupada o pensando en esas cosas. Es decir, el Señor nos dice, cuando tú vayas a hacer algo o a decir algo, piensa si lo que vas a decir o a hacer es de edificación, ¿verdad? Hay un dicho común que se mueve coloquialmente y dice, si el silencio que vas a romper, o dice, no, si la palabra que vas a decir no es más hermosa que el silencio que vas a romper, no la digas, ¿verdad? Y ahí va de la mano Filipenses 4:8, porque dice, ¿es verdadero lo que voy a decir? ¿Es verdadero lo que voy a decir? ¿Y es verdadero lo que me quieres decir? ¿Es de mi competencia o de tu competencia? Porque si no lo es, pues ¿para qué no lo comunicamos? ¿O para qué lo hacemos? ¿Es correcto? Porque Dios nos ha dado una conciencia que sí nos dice, a menos que ya realmente la hayamos cauterizado por de plano andar todo el tiempo obrando mal. Es lo que pasa cuando una persona vive en una constante equivocación. Dice que cauteriza la conciencia, es decir, deja de escuchar la voz del Espíritu y hace lo que su propia mente, entrenada por las circunstancias, por sus propios deseos de solo buscar su satisfacción sin pensar en los demás, hace. Y es cuando comprendemos que el pecado nos ciega. Cuando empezamos nosotros a actuar de una manera incorrecta y lo volvemos una práctica común, ya natural, ya no vemos la diferencia entre el bien y el mal. Es por eso que mucha gente que hoy practica la delincuencia han perdido esa conciencia, se han cegado, piensan pues que está bien. Hemos escuchado, ¿verdad?, a los que digo todavía tenemos buen juicio para las cosas, como de manera descarada, se podría decir, pero en realidad es que están nublados de su juicio, cuando no sé si han escuchado que hay asaltantes que te van a robar y ellos se escudan diciendo, pues es la chamba, ¿no? Como decimos por acá en México, perdonen para los que no son de México, no sé si en otro lugar también lo dicen, pero acá al trabajo, ¿verdad? De repente le dice uno aquí en el habla común, es la chamba, pues es el trabajo. O sea, han creído, ¿verdad? Ya han sido tan cegados que creen, pues que ese es su trabajo, es su medio de vivir. Y es ahí donde la conciencia se cauteriza. Y entonces dejamos nosotros de escuchar esa voz que nos dice, es incorrecto, ¿verdad? Lo que estás haciendo está mal. Y por eso el Señor nos pone este principio de Filipenses 4:8 para ayudarnos a pensar si lo que voy a ver en la televisión, si lo que voy a escuchar, si lo que voy a leer es verdadero, es noble, es correcto, es puro, es hermoso, es admirable, tiene alguna virtud, si es digno de reconocer, de recomendar, de duplicar. Es como ese parámetro que el Señor nos dio desde esa primera clase y nos desglosó parte por parte, ¿verdad? Dice que lo verdadero es estar consciente de que hablamos verdad. Yo tengo mucho esa palabra de verdad, ya es como una, ¿cómo le dicen? Como una comilla, ya me he escuchado. Y de alguna manera todos sabemos cuando es verdad. Algo nos dice, no estoy seguro, entonces no lo hagamos. Si es noble, lo que es noble dice actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. Si es correcto, es algo que está libre de errores.
Si es correcto, es algo que está libre de errores o de defectos. En cuanto a conducta, es correcto, incluso nos decía en ese tema, quizás recordarán algunos, hasta el hecho de saludar amablemente y con respeto a todos, porque a veces caemos en ese exceso de confianza y ya no hay respeto y ya no hay amabilidad y mucho menos amor en un saludo, ¿verdad? Llega a suceder y entonces el Señor nos dice, hasta en eso se ve si tú ya has aprendido a hacer lo correcto, a tratar a todas las personas con el mismo respeto, porque para mí, dice el Señor, yo quiero que aprendas a ver como yo veo al ser humano. Yo a todos los veo de la misma manera. Para mí todos son valiosos. Veo sus defectos, sí. Veo sus errores, sí. Pero en amor todos merecen gracia, buen trato y misericordia, dice el Señor. Y entonces el Señor nos ponía en esa lección de que quiere que cambiemos el lenguaje, el que seamos personas que tratamos de la misma manera a la persona que encontramos en la calle, aunque está en calidad de calle, y con eso decimos a veces quizás nos vamos a la situación más desfavorable que se encuentra un ser humano, ¿verdad? De andar caminando en la calle y de andar recogiendo en la basura. Lo saludo con amor y respeto porque ese es el corazón de Dios, porque a todos nos ve igual. Y de la misma manera saludo al presidente o a alguien que yo creo que es muy importante, porque el Señor dice que Él hace salir el sol y hace que caiga la lluvia para buenos y malos, para justos e injustos. Ahí dice el Señor, yo los veo igual a todos. Y por eso el Señor nos dice, si es correcto, hasta en tu forma de hablar se va a reflejar. Si es puro, refleja limpieza moral y espiritual, libre de malas intenciones y de deseos egoístas, ¿verdad? Y está relacionado con justicia y con obediencia, sobre todo a Dios, pero también a veces estamos bajo autoridad y hay que aprender a respetar, ¿verdad? Si es hermoso y es admirable, es algo que es agradable a la vista, al oído, incluso al paladar, ¿verdad? Adjetivos que derivan cualidades positivas, algo que merece respeto, admiración, alabanza, alabar o reconocer las cualidades positivas del otro, y sobre todo tiene que ver con las normas morales, intelectuales, porque eso refleja el nivel de educación y formación que tenemos. Y nos desglosó lo que dice, si hay alguna virtud también, en eso piensa y sobre ese pensamiento actúa. Es la cualidad positiva que se considera moralmente buena y deseable. Es una fuerza interior, o sea, todo lo que dice Filipenses 4:8, cuando dice alguna virtud, es una fuerza interior que nos impulsa a actuar de manera correcta y a vivir una vida con ética, ¿verdad? Muchas veces hemos oído cuando vemos a algún doctor que se está portando mal, que es lo que se me viene más a la mente, como yo me he relacionado tanto en ese ámbito laboral de la medicina y del derecho, dice, si hace algo contrario a lo que se dice es un doctor, pues está para sanar, para atender bien, para que la persona que llegó sea sanada y se le quite ese pesar que trae. Y cuando vemos que hay doctorcillos que se han vuelto ya más, ¿cómo decirlo?, que ya ven nada más el signo de pesos y te mantienen así como dando vueltas y vueltas cuando te pueden sanar desde la primera vez, dice, no tiene ética. ¿Dónde está su ética profesional? Porque para eso estudió, para sanar, no para lucrar, ¿verdad? Pero bueno, entre algunas cosas. Y los abogados igual. O es la rama en la que más o menos me desenvuelvo. O en la cocina, de la hora de la comida, también el Señor nos ha dado la bendición de preparar alimentos y a veces ahí también no son honestos en las
cantidades o porciones. Pero bueno, el Señor dice que debemos de cuidar nuestro corazón e ir cambiando. Si algo estamos haciendo por ahí torcido, el Señor nos está dando la oportunidad de enderezarlo. Si es digno de reconocimiento. Hemos dicho que algo que el Señor siempre hace resaltar es que reconozcamos. Reconozcamos que Él es Dios, quién es Dios y que necesitamos de Él. Reconozcamos quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros, y que reconozcamos también, es un doble conocimiento, doble conocimiento, o sea, no nada más de, conozco esto, no, o sea, profundiza en conocer eso que dices que ya conoces, y te darás cuenta que hay mucho más. Por eso dice reconocimiento, ¿verdad? Y en el caso de nuestro amigo, el regalo precioso que nos hizo Cristo Jesús, dice, me tengo que ir al Padre para rogar que envíe el Espíritu Santo para que les ayude. Reconocer al Espíritu Santo, porque a mí en lo personal me costaba mucho trabajo. Llegó un momento en que decía, ¿qué es? ¿Cómo es? Y el Señor te lo revela. Siempre les he dicho, todos estamos aquí para aprender a depender de Dios, que todo lo que nosotros querramos saber o tengamos duda o no entendamos, seamos humildes y vayamos donde Dios y preguntémoslo, pongámosle a Él sobre la mesa todas las preguntas, dudas o situaciones que tengamos. Y el Señor responde, porque el Señor quiere que tengamos un conocimiento de Él y conocimiento de la verdad. Y entonces es cuando empezamos a valorar que el Espíritu Santo es un amigo, que el Espíritu Santo es una persona que siente. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Trátenlo con amor, con respeto, con dignidad. Y cosas sorprendentes suceden cuando el Espíritu Santo se revela a ti. Y entonces aquí el Señor dice, digno de reconocimiento. Y va desde conocer quién es o qué es, hasta decirle a la persona, eres honorable, tu trabajo es muy bien hecho, te felicito. A veces las mujercitas más, o algunas cuesta trabajo, pero mira, hoy te arreglaste bien, ese labial se te ve bonito, ese tono de ropa, ese color te queda bien, mira el trabajo, oh, qué bien guisas. Al esposo, amor, estoy muy orgullosa de ti por el trabajo que haces. Te agradezco que me muestres tu amor y le muestres el amor a la familia, o a mí como tu primer familia. La familia es el esposo y la esposa, ¿verdad? Esos son los fundamentos, el pilar. Los hijos vienen a ser una bendición, una herencia que se va a ir. Hay que cuidar los pilares, ¿verdad? Hay que cuidarlos. Amar a nuestros hijos cuando los tengamos y a poner un buen fundamento para que ellos el día de mañana sean buenos esposos, hombre y mujer, y buenas madres y buenos padres. Es el trabajo que el Señor nos delega. Reconocer que nuestros hijos se esfuerzan por hacer las cosas bien. Aunque pareciera que los demás no hacen lo que nosotros en nuestra perspectiva queremos o pensamos, cuando somos ya de repente así muy dados a que todo sea así perfecto, que hasta como acomoda la servilleta a la hora de poner la mesa, y que otro no lo hizo como yo, lo hizo en sus propias fuerzas, y él se deja enseñar, y yo quiero decirle, mira, se ve un poco mejor si se hace así, y él dice, ok, y lo aprende y lo hace bien, pero si no lo hace no pasa nada. Cada uno vamos desarrollando nuestras propias formas de ser, y entonces el reconocimiento es muy importante, ¿verdad? No solo estar señalando los defectos y los errores de todos, sino empezar por decirle, mira, yo veo que este trabajo está muy bien hecho, te felicito porque te esfuerzas, pero si me permites, me gustaría decirte algunas observaciones que quizás te ayuden a mejorar aún más, ¿verdad? Aprendamos eso. Dice el Señor, quiero que cambien de lenguaje, y después el Señor nos dice, cambien del lenguaje común a un lenguaje selectivo, ¿verdad? Un lenguaje común, dice, es un lenguaje que todo el mundo tiene. Haz la diferencia. Desde tu forma de hablar, haz la diferencia. No hables como todos, con un lenguaje soez, con palabras corrientes. En realidad eso dice el Señor. El Señor nos está diciendo, mira, no seas corriente, sé selecto. Quiero que mi pueblo sea la diferencia. Eso es lo que el Señor nos ha venido enseñando en las profecías, que Él siempre ha apartado un pueblo para que lo represente, porque lleva su nombre, y su nombre es tremenda cosa. Dice,
Cuando el Señor dice, mi nombre es suficiente, o sea, imaginémonos que Él en su nombre, en su palabra, va representado todo su ser. Y por eso el Señor nos decía, cuida de que tu palabra sea un sí, piensa antes de decir sí o de decir no. Es mejor que cuando digas no y ves que debes mejorarlo, te retractes y digas sí, a que digas sí y sea un error que ya no puedas enmendar. O sea, por eso mejor es importante pensar bien. El lenguaje selectivo es el que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, dice que todas sus conversaciones giren en torno a la palabra de Dios, porque ya vimos que la palabra de Dios pues es sabiduría. Los mosquitos aquí me andan correteando los mosquitos. La palabra de Dios es la mejor sabiduría que hay y es el lenguaje que el Señor quiere que tengamos nosotros, que lo aprendamos. Por eso es que hay que estar leyendo para aprender el lenguaje de Dios y en ese lenguaje nosotros desenvolvernos. Y también el Señor nos decía que es importante que el lenguaje común que nos describía en Colosenses capítulo 3 del 1 al 10, dice, hay un lenguaje que es común del 5 al 10 y hay un lenguaje selectivo del 1 al 4, ¿verdad? Para que los vayamos recordando. Porque ¿saben qué pasa, chicos? Que somos olvidadizos. Entonces necesitamos constantemente recordar. Por eso el Señor dice, y estas palabras de la ley, o estas palabras que yo te mando hoy, las tienes que repetir constantemente. Tú las tienes que aprender y las tienes que leer y meditar en ellas noche y día. Y después pasarlas a tus hijos y enseñárselas también noche y día. Dice, cuando se acueste, cuando se levante, cuando ande por el camino. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque sabe que nuestra tendencia es a olvidar, sobre todo lo correcto. Entonces necesitamos estar constantemente recordando cosas que nos van a ayudar a seguir en ese camino de rectitud, de honorabilidad, para agradar a Dios, porque dice la Escritura que cuando nosotros aprendemos a hacer lo correcto ante los ojos de Dios, estamos bien hasta con los hombres. En un pasaje de cuando Cristo tenía 12 años y sus papás iban en obediencia a Dios a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Iban camino de 3 días para adorar, para ese tiempo de adoración al Señor como Él lo había dispuesto. Entre la multitud Jesús se les pierde y después de 3 días ellos se dan cuenta que Jesús no estaba con el pueblo. Entonces se regresan a Jerusalén y ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde encuentran al niño? Donde tenía que estar, en la casa de Dios. Y dice, lo encuentran en el templo, hablando con los líderes. Jesús ya tenía 3 días hablando en el templo con los líderes, y a veces a nosotros nos cuesta encerrarnos 2 horas para platicar con el Señor. Sigamos el ejemplo de Jesús en todo. Y entonces llegan sus papás y lo buscan, y verdad, y le dicen, te andábamos buscando, ¿dónde estabas, hijo? Dice, no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar 12 años. Y era responsable. 12 años. Y ahí vemos algo bien importante. Sus padres estaban haciendo un muy buen trabajo con él. Sus padres le habían hablado desde que nació de dónde venía. Y sus padres le enseñaban a tener temor de Dios. Le enseñaron las Escrituras, porque Cristo a los 12 años en la sinagoga ya estaba debatiendo con los líderes acerca de la palabra, y ellos estaban sorprendidos de que un niño de 12 años supiera tanto. Sus papás estaban haciendo un buen trabajo. Tip para los que todavía tienen niños pequeños, pero aun cuando sean grandes, yo a los míos, tiene el mayor 31 y el menor tiene 27, y una pequeña niña que el Señor nos regaló en adopción, ¿verdad? Que también está con nosotros, tiene 20 años, y yo les sigo dando palabra, y todas las noches les llamo y saben que tienen que contestar a la mamá, porque oramos todos antes de dormir, ¿verdad? Todos tienen que atender a la llamada para orar juntos como familia, no importa que ya vivan en diferente lugar, oramos. Y en la mañana
un texto para recordarles y bendecirlos y orar. O sea, como padres nunca vamos a dejar de pedir la cobertura del Creador para nuestros hijos. Imitemos a José y a María, ¿verdad? Y bueno, entonces se va Jesús y dice la Escritura, y el niño seguía creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que seguía creciendo. Él seguía adquiriendo conocimiento, ¿verdad?, de su Padre, para estar bien con su Padre primero el reino de Dios, primero Dios, y después para con los hombres. Estar bien ante Dios nos hace ver estar bien ante los hombres. ¿Por qué estamos hablando de ese resumen? Bueno, porque a muchos se nos olvida y hay que hacer una pequeña recapitulación. No lo voy a hacer de todas las lecciones porque han sido varias las que el Señor nos ha dado, pero hablábamos también en estas últimas semanas de 5 características que el Señor nos estaba dando, que las hemos ido desglosando. Dice, 5 características sobresalientes de ese lenguaje que Dios quiere que cambie. ¿Cuál era el lenguaje? El lenguaje del amor. Porque Dios es amor y Dios en todo muestra su amor, hasta en la justicia, en la corrección que hemos visto en las profecías que hace para el pueblo y para otras naciones. Aún en la justicia de disciplina y de corrección está el amor implícito de Dios. Está el amor. ¿Por qué? Por amor a los que están siendo oprimidos es que ejecuta disciplina sobre los demás. Y cuando le dice a una nación, voy a dejar que disciplines a mi pueblo por rebelde, después el Señor actúa contra esa nación y le dice, por cuanto no mostraste misericordia a mi pueblo, era nada más quitarlos de mi bendición para que valoraran quién es Dios, quién es el que les da todo, y tú lo trataste, lo hiciste esclavo, pero esclavo sobre esclavo. Y entonces el Señor muestra amor a todos para corregir nuestro camino. Entonces dice, ya que aprendimos el lenguaje del amor, que aprendíamos que amor viene del original griego y hebreo compuesto de 2 consonantes de ese lenguaje, y amor significa muerte. Y ahí entendíamos la importancia de que Cristo hubiese muerto, porque al morir hay vida. Dice Cristo, a menos que la semilla caiga, muera en tierra y sea enterrada, sea puesta en un hoyo y sea enterrada, a menos que pase eso, no va a dar fruto, ¿verdad? Y Él muere para darnos vida. De tal manera nos ama y de tal manera quiere que nos amemos, porque dice, así como yo los he amado hasta dar mi vida por ustedes, quiero que ustedes se amen los unos a los otros, hasta ese grado. Y 5 características: confianza, respeto, cuidado y apoyo mutuo, que ya lo estudiamos, y hace 8 días vimos lo que era la aceptación. Hoy concluimos con la 5ª característica, que es un compromiso profundo, ¿verdad? Hoy continuamos con eso. Dice el Señor que estudiemos un poquito más a fondo y nos permite ir al diccionario de la Real Lengua Española, que nos ayuda a entender un poquito más, y ya lo empatamos, ¿verdad?, con lo que Dios dice, y ahí vemos cómo Dios da sabiduría al hombre para que tenga una comprensión de las cosas. Dice, compromiso profundo es una dedicación firme y una implicación total con una persona, con una causa o con un objetivo, que va más allá de la obligación y se basa en la identificación personal, en el esfuerzo sostenido y la asunción de responsabilidad o la admisión de responsabilidad, incluso ante dificultades. Implica invertir energía y recursos para lograr mantener ese compromiso y que sea de manera constante. Como puede ver, la descripción nos dice, cuando hay un compromiso profundo, o sea, cuando realmente estamos comprometidos, ¿verdad? Y usa mucho, de hecho el Señor me llevó a ese tema, el compromiso en el matrimonio. Dice, ¿te vas a comprometer? ¿Estás seguro que te vas a comprometer? Porque no es un compromiso como ahora lo han alivianado, ¿verdad? Dice, no, pues mira, vamos a vivir juntos y nos entendemos. Ahí no hay compromiso profundo. Es, si me siento bien, pues continuamos, y si no, pues mira, cada quien por su lado.
No, muchachos, no es así. Nosotros no somos una cereza que se va a probar a ver si me gusta y si no la tiro ya la dejo mordida y ya, pues ya quedó incompleta. Somos completos. Y el que nos demos a alguien que no tiene un compromiso profundo, un compromiso de decir, vamos a estar en las buenas y en las malas. Por eso cuando se ha perdido ese valor de que dices, ¿cuáles son tus votos para casarte? Ah, bueno, pues mis votos, mi compromiso profundo lo pronuncio al decir, yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Ese es un compromiso profundo, que cuando se estalla en la situación, sobre todo los que estamos casados, ¿verdad? Sabemos un poquito más de esa situación, que ya que se está en la situación, que empieza a acoplarse, que ya empieza a haber cosas que no me gustaban mucho, pues porque no las vivíamos cuando estábamos de novios, pues todos nos queremos dar la mejor cara, ¿verdad? Y hasta nos cuidamos de cómo hablamos, de qué hacemos. Y ya que llegamos al matrimonio, vemos una realidad que dices, oh. Pero el compromiso profundo dice, ante cualquier circunstancia, ojo, no violencia, no degradar la dignidad ni uno hacia el otro, y tampoco que haya incumplimiento de responsabilidades en el hogar, porque eso ya lo vimos en la semana pasada, ¿verdad? El apoyo mutuo quiere decir que tanto yo quiero que tú estés bien, sin esperar que tú me lo devuelvas, pero como todos debemos estar en el mismo sentido, tú también vas a querer que yo esté bien. No es dar para recibir, porque muchas veces vamos a dar a alguien que no lo vamos a volver a ver, o que sabemos que es ingrato, que es desagradecido, o lo que sea, pero nosotros damos porque ya esa es nuestra esencia que el Señor está cambiando o activando, porque ya estaba ahí, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y entonces, cuando son cosas que son tolerables, que se pueden trabajar, pues dices, ahí estoy, ¿no? Algo bien común en el matrimonio es que de repente el esposo dice, ay, esto no me sabe como me lo hacía mi mamá. No sé qué le pasó. O las mujercitas dicen, perdón, dicen, ay, es que mi papá me trataba así, pero es que ya no es papá y mamá. Y ahí, desde ahí empiezan los cambios, desde si cómo compras, desde si cómo te administras, que si eres bien gastalón, bien gastalona, cosas que se tienen que ir arreglando, ¿verdad? Y no por pequeños detallitos, ya te vas a empezar a ir, a salir corriendo, apenas sale algo mal y ya te vas. Ese no es un compromiso profundo. Un compromiso profundo también, ¿dónde se ve? Pongamos, por ejemplo, el capitán en un avión. El capitán lleva un compromiso profundo, que ante dificultades él se va a mantener agarrando el volante, que no importa que el avión está en turbulencias. Dicen las estadísticas acerca de los vuelos que el vuelo en un 90% está fuera de rumbo, pero como lleva una programación constantemente interna, constantemente lo redirecciona para llegar a su objetivo. Pero hay circunstancias que el piloto es el que las tiene que manejar, ¿verdad? Hay circunstancias que el piloto es el que tiene que agarrar el timón y maniobrar. Y él no abandona, ¿verdad? Él no abandona el volante cuando hay turbulencia. Él al contrario lo agarra más fuerte. Y si hay que dar indicaciones, se para y las da y lo lleva. Porque él ya tiene un compromiso profundo. No es de que, ay, pues está esto y que se ponga y le diga al copiloto, pues tú hazlo o a ver quién lo hace. No abandona. Aquí dice que no abandona ante dificultades. Y en el trabajo es igual. A veces en el trabajo se están tornando las cosas difíciles. Les voy a recomendar una película que está buenísima, de verdad enseña en todas las áreas, enseña en el área familiar, en el ámbito de amistad y en el laboral y hasta por ahí en el romance.
¿verdad? Se llama la forja o el propósito, ¿verdad? Lo traducen también así. Si no la encuentran como la forja, lo encuentran como el propósito. Véanla, es una película digna de ver porque hay mucha enseñanza, es una película cristiana, es una película que Dios ha puesto en el corazón de esos hombres enseñarnos a través de ello. Hoy en día el Señor usa todo también para enseñarnos. Él fue el que permitió que se descubriera y entonces lo hace con un propósito digno de ver. Y entonces ahí habla acerca que hay una situación en el trabajo donde el jefe necesita de su personal. Y quienes no tienen un compromiso con él dicen, pues es su problema. Si pierde la firma, pues allá él. A mí me tienen que pagar, o pues si me corren, pues me voy y me busco otro trabajo. Es una persona que no tiene un compromiso profundo, que no tiene un fundamento. Pero hay un grupo de muchachos que dicen, no vamos a permitir que pase esto, y empieza uno a decir, no, ese es el mejor jefe que yo he tenido, muy consciente, no, yo lo apoyo, si tengo que trabajar toda la noche, 16 horas, yo me quedo, y se empieza a armar un grupo que tiene un espíritu de compromiso y de lealtad, de fidelidad, y dice, no vamos a dejar solo, y ellos están trabajando sin esperar algo a cambio, simplemente por responder a la empresa en la que están y al jefe que tienen. Y dicen, va, ¿verdad? Y logran el objetivo porque se unen, porque dice Dios que cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre un asunto, hay éxito. Hay éxito, sobre todo si hay, aunque sea uno, que confía en el Dios Todopoderoso. Hace que todo suceda. Y bueno, es tremendo aquello. Bueno, ellos trabajan sin pensar que van a recibir algo, simplemente pues vamos a trabajar, vamos a estar cansados, pero vamos a sacar esto. Y al final se logra el objetivo y el jefe no pasa desapercibido su esfuerzo. Él les recompensa. Pero bueno, hay mucha enseñanza. La madre orando por el hijo rebelde, pidiendo apoyo con los verdaderos amigos, ¿verdad? El compromiso profundo se ve en un amigo. Proverbios 17:17 dice que un amigo, un buen amigo es como un hermano que nace en tiempos de angustia, un amigo que no se va. Y veíamos el ejemplo de los 4 amigos que llevaron a ese paralítico a los pies de Cristo hasta romper el techo, porque ellos tenían un compromiso profundo de no abandonar. Y el Señor hoy quiere que entendamos que el compromiso profundo es indispensable para que nos vaya bien a nosotros. El Señor quiere que nos vaya bien. Quiere que seamos personas honorables, que muestren lealtad, que sean constantes. Porque muchas veces decimos, ay no, yo ya pasé muchas contigo, ya ni una más, ya bye. No, es constancia. ¿Por qué? Porque de manera repetitiva estamos en un mundo que no es perfecto y que nosotros mismos no somos perfectos y que las circunstancias muchas veces, aunque aparentemente todo está bien, de repente otra vez todo se vuelve así como, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dice que a veces en el matrimonio o en casa bajan los recursos, se pierde el empleo y dices, ¿y otra vez? No, dice el compromiso, no te preocupes, vamos a salir adelante, todo va a estar bien, no abandona. El compromiso profundo no abandona y el mejor ejemplo nos lo da nuestro Creador. ¿Por qué estamos poniendo más el ejemplo del matrimonio, de la familia? Porque es como el vínculo que debería de ser el más fuerte, el más cerrado. No se abandona, se es contigo y se está dispuesto a poner energía, a poner recursos, de todo tipo de recursos, mentales y físicos, espirituales, emocionales. Todo tipo de esfuerzo conlleva estar comprometidos, porque nosotros tenemos que estar identificados con la causa, ya sea de una persona, de una causa o de un objetivo, porque si no hay esa identificación, no vamos a ir como en el mismo camino, es decir, no hay acuerdo. Se tiene que estar
de acuerdo, porque dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y ahí cobra sentido cuando dice no se unan a yugo desigual, ¿verdad? Muchos quizás no tenemos idea de lo que es un yugo, pero el yugo era esa como forma de madera que ponían sobre dos animales iguales para que hicieran cierto trabajo. Entonces, el yugo tenía que estar en dos animales similares. Si iba así, uno iba a cargar más, se le iba a hacer pesado y en algún momento se iba a tronar, ¿verdad? Y también obviamente, pues, no va equilibrado. Por eso dice, un yugo igual. Y Cristo dice, tomen mi yugo, ¿verdad? Como dice, tomen mi cruz, tomen mi yugo. Dice, porque Cristo, en realidad Cristo es el que hace que nosotros nos acomodemos. Yo siempre he dicho que ahí sí Él es el que carga más, pero bueno, es un ejemplo. Espero haberme dado a entender. Y dice que entonces tenemos que tener cuidado en ponernos de acuerdo. Si yo voy a ir a un lugar, por ejemplo, yo les voy a poner por ejemplo, cuando fue el terremoto que tuvimos aquí en México, muchas fundaciones nos brindaron apoyo a este grupo que nosotros hicimos que se llamaba Cadena de Favores, ¿verdad? Porque nuestro objetivo era hacer a alguien algo que no nos lo devolviera, sino que él se lo devolviera a otra persona. También les recomendé esa película, Cadena de Favores. En esa película yo me inspiré, bueno, Dios me dio y le pusimos a ese pequeño grupo que formamos, amigos y familia, para ir a ayudar a esos lugares. Y entonces se volvió tan fuerte el grupo, tan sólido, que varias fundaciones nos llamaban, o primero nosotros nos hicimos disponibles para ayudar a repartir los víveres, y después ya ellos nos llamaban por la forma en cómo el Señor nos permitió estructurar, que el Señor me dio la gracia para estructurar ese equipo de trabajo. Y desde que era el descargar los trailers, acomodar, empaquetar y hacer grupos para repartir, porque es toda una dinámica. Entonces ellos nos llamaban porque decían, ya llegó Cadena de Favores, ¿no? Porque sí, todos estaban batallando porque pues no están acostumbrados, ¿no? Y nosotros tampoco, pero el Señor te da gracia. Cuando tú vas por un buen fin, el Señor te da gracia. Ahí habíamos de todo, habíamos desde los que solo nada más amas de casa, oficinistas, estudiantes de universidad, o sea, de todo. El Señor agarró un grupo y hizo de eso un grupazo porque fue del Señor. Todo lo que el Señor me permite hacer es de Él, y yo sé que si Él lo dirige, tiene éxito. Y entonces llegaba el grupo y se formaba, ya sabían todos en cadenita, y órale a descargar. Descargábamos un tráiler nosotros en menos de 2 horas, y a veces ellos solo se tardaban todo un día para descargar y empezar a acomodar. Nosotros en un día descargábamos trailers, acomodábamos, empaquetábamos y empezábamos a veces ese mismo día en la tarde a mandar grupos a repartir, y si no, a otro día todos a repartir. Pero bueno, a lo que voy es que si tú no te identificas con la causa, tú no vas a dar todo de ti. Y también hubo momentos en que yo me tuve que retirar de fundaciones porque no me identifiqué con su propósito. Aún en iglesias, yo busco la honra para los que están dispuestos a dar, pero también para los que están dispuestos a colaborar para hacer que eso suceda. Y cuando yo no veo esa equidad y esa dignidad y ese respeto, cuando solo buscan su propio beneficio, yo me retiro, aun si es una iglesia. Porque Dios nos ha mandado a ser honorables y a tener reconocimiento, a no buscar el propio beneficio. Hubo personas también dentro del grupo que se hicieron, ya iban en mi nombre a pedir víveres para ellos. Yo después me enteraba y decían, no, es que no lo necesitan. O sea, es que ya nada más iban. De verdad que hay un mundo en todo.
Pero bueno, si tú te identificas, vas a dar todo. Si tú no te identificas con la causa, vas a dar una ayuda mediocre. Muchas veces vas a ver qué recibo. Y si dices, y si no, ¿y yo qué voy a ganar? Pues entonces no me meto, ¿verdad? El Señor nos está enseñando que tenemos que ser honorables en todo. Dar lo mejor de nosotros donde estemos, pero para eso es importante que nos identifiquemos con la causa, porque ahí va a tener más sentido el compromiso profundo para dar todo de nosotros. Así como en esa película que les estoy recomendando de La Forja, o El Propósito, le llaman, la mamá pide un grupo de amigas de apoyo para orar por su hijo porque ella quería que cambie. O sea, ella estaba, un padre sano, porque pues hay papás, y ahorita lo vamos a ver, hay papás que no se comprometen con sus hijitos y los pobres muchachos andan ahí. Yo tengo una frase que yo espero que el Señor me permita escribirla, hacer algo enfocado a eso, porque dice, así como en el matrimonio dice, si no hay amor no hay respeto, y sin respeto no hay amor, y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad?, que se tiene que romper, porque el Señor dice al hombre, tienes que amar a tu esposa, amarla y entregarte como Cristo a la congregación, y a la mujer le dice, tienes que respetar a tu esposo. No dice, si se porta bien, ámala, si se porta bien, respétalo. No dice eso, dice, tienes que amar y tú tienes que respetar. Y muchas veces cuando no tenemos el sentido correcto de compromiso ante Dios, pues tampoco lo tenemos ante los demás. Entonces dices, no, pues como no me ama, no lo respeto, y como no hay respeto, pues no hay amor, y si no hay amor, no hay respeto. Así es con los hijos. Dice que un niño que es desatendido, se vuelve un adulto siendo padre desamorado. Y un padre desamorado cría hijos desatendidos. Y es un círculo que tenemos que romper. Los padres tenemos que ser padres comprometidos con nuestros hijos para formarlos, para que sean adultos honorables, amorosos, respetuosos, comprometidos, que no corran a la primera, al primer conflicto que suceda en la escuela, con un maestro, con una relación, salgan corriendo. Tienen que aprender a ser tolerables dentro de lo tolerable. Porque hoy en día en las escuelas han puesto cada ideología fuera del rango moral de Dios y de principio de Dios, que ahí, o sea, no le puedo decir a mi hijo que sea tolerable a algo que va hasta en contra de la naturaleza biológica del ser humano. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Y no estamos atacando a esas personitas que están confundidas, al contrario. Vamos a orar. Hay un tiempo de oración que tenemos por esos muchachitos y muchachitas que el diablo las ha confundido en su identidad, para arrebatárselas. Porque el único que puede ir por ellos y sacarlos y librarlos de todo, de cualquier cosa, no nada más a ellos, a los que andan en drogadicción, en prostitución, a los que son que se dedican a robar, a secuestrar, a los que andan perdidos en la borrachera, por todos ellos oramos, porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, que todos alcancen el arrepentimiento y el perdón de sus pecados para vida. ¿Y cómo lo hacemos nosotros desde nuestra trinchera? Pues apartando un tiempo, ¿verdad? No solamente para pedir para nosotros, para pedir por nuestra familia, sino para hacer voz de aquellos que por el momento no son conscientes de su situación espiritual, moral y física. Y clamamos al Señor por ellos, para que sean libres. Pedimos libertad para todos. Y entonces no vamos a permitir que nuestros hijos crean una falsedad. Por eso la importancia de que los papás estén ahí pendientes con los hijos. Entonces es ese compromiso, ¿verdad? De no dejar, de no abandonar, de no irnos. Y dentro de todas las demás causas que nos ayudan a identificar un compromiso, pues está la lealtad, la constancia, la identificación de la causa, un esfuerzo y una dedicación. Y todos los que hemos tenido que
pasar por algo que queremos, nos esforzamos. Cuando estudiamos algo que queremos aprender, nos desvelamos, a veces nos dormimos, nos paramos temprano, nos paramos todo el día haciendo eso. Esfuerzo y dedicación. Y no se diga cuando algún familiar está enfermito, es esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Responsabilidad. Entra en lo que es un compromiso profundo, para que vayamos anotando y vayamos estudiando qué es lealtad, qué es constancia, hasta dónde, de acuerdo a la Biblia, cómo. Motivación intrínseca. ¿Qué es una intrínseca? Es una situación íntima o esencial, una motivación que tenga esa intimidad de responsabilidad y una cosa que sea esencial, que sea indispensable. Es una motivación con un compromiso que surge desde una convicción interna, por eso se dice algo íntimo, desde una convicción interna y de un entendimiento profundo del porqué detrás de cada cosa. Porque sí, nos vamos a comprometer, pero a ver cómo está el asunto, ¿no? Yo les ponía este ejemplo de cuando yo voy a esas fundaciones y veo ahí cosas que no, ya, pues te retiras porque tú no empatas, ¿verdad? Ejemplos en la familia, en el matrimonio, y es lo que casi, miren, yo cuando investigué acerca del compromiso profundo, los primeros ejemplos que me ponía, trae también en el área laboral, en el ámbito de la amistad, lo trae. Pero el primer ejemplo en todo lo que yo estuve investigando, ponen como primer ejemplo de compromiso profundo y de lealtad y constancia, de aguante, el matrimonio. En varias publicaciones y varios comentarios que estuve leyendo, todos, fueron como 7, todos traen como primer ejemplo de compromiso profundo el matrimonio. Y el primer libro que yo leí que me habla acerca de esos ejemplos es la Biblia. Y nos vamos a ir en corto. Lo leíamos apenas en las profecías, pero nos vamos a ir un poquito más atrás. ¿Quién es el primero en poner como ejemplo de un compromiso profundo de amor, de lealtad, de constancia, de aguante, de esfuerzo, de inyectarle recursos? Nuestro Creador. Y Él es el primero que puso el ejemplo de compromiso como el matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Compromiso profundo. Dice, uno solo, nada los separa. Nada los separa. Y a cada uno le delega la responsabilidad ahí. El primero en poner ejemplo de lo que es un compromiso profundo es el Creador, y Él toma ese compromiso para ilustrarnos cómo debe de ser la lealtad, la adherencia, el estar conscientes. Por eso hoy en día se dice, fíjate bien de con quién te quieres casar, convivan un tiempo, reciban asesoría, consejo, ¿verdad? Reciban consejo previo al matrimonio, para que vayan como más despejados de que no todo es hojuelas de miel. No, pero bueno. Dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 3:14, que lo estuvimos viendo precisamente ayer, dice lo siguiente. 3:14. No es cierto, yo me equivoqué, chicos. Es 2:14. Yo ando en otros temas. Mil disculpas. Ya me conocen, ¿verdad? Y así me justifican, ¿verdad? Gracias. Jeremías 3:14 dice así. Leímos Génesis 2:24 y ahora leemos Jeremías. Es que yo ando todavía en Génesis. Jeremías 3:14. Lo vimos, sí lo vimos ayer. Y dice así, cuando Dios le dice al pueblo, porque ya lo estudiamos ayer, el pueblo idólatra que se había ido, le dice el Señor. Dice, vuelvan hijos infieles, declara Jehová, porque yo soy su esposo. Recuerden que al pueblo de Israel el Señor le dice que es como una esposa, como una novia, y Él es el esposo.
diciéndoles a ellos que Él tiene un compromiso profundo con ellos, y lo vimos, porque era un pueblo al que el Señor instruía, enseñaba, preparaba, protegía, proveía, daba todo lo que un esposo debe dar a una esposa: protección, cuidado, amor, todo lo que implica. El Señor es ese esposo, y es el ejemplo que todos los esposos deben de tomar, pero también la mujer debe tomar el ejemplo de lo que el Señor dice que es una esposa. A la esposa, como al pueblo de Israel, le dice: tienes que ser fiel, leal, obediente, que te comprometas con lo que yo te pido que hagas, dándome lo mejor de ti desde un compromiso del corazón. El Señor quiere que se le ame porque es Él, no por lo que pueda dar. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, que estamos con Él, como estamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque les amamos por quienes son, no por lo que nos puedan dar. Porque si hay algo ahí, por eso muchos matrimonios y muchas relaciones se pierden, porque solamente es un mero interés, y cuando ya no recibo lo que yo estoy buscando y lo que quiero, pues botas a las personas como cualquier cosa. Por eso hay que fijarnos antes en quién depositamos nuestra lealtad, nuestra confianza. ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿Con quiénes yo me voy a relacionar? Porque también me voy a terminar pareciendo a ellos. Voy a imitar sus conductas. Entonces tenemos que ser selectivos. El Señor ya nos lo enseñó. Y entonces el Señor dice: vuela porque yo soy su esposo y los tomaré. Y los tomaré, dice aquí el versículo, hablando del pueblo, dice: tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los llevaré a Sión. Dice el Señor: aun cuando ustedes se portan mal, porque yo sé mi postura, yo los perdono y yo los restablezco. El Señor es el primero en poner ejemplo de un compromiso profundo, que a pesar de que hubo situaciones que no fueron las correctas, está dispuesto a restaurar por un amor, porque Él no abandona. Él, aún tomando el tema del adulterio, dice: si tú, que te comportaste como prostituta y te fuiste con otro, si tú te arrepientes y dices: cometí un error, yo estoy mejor contigo, yo te amo a ti, y regresas, yo perdono tu infidelidad. Yo la perdono. No te voy a mirar con desprecio. Yo lo voy a pasar por alto si tú te arrepientes y dejas ese proceder. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento a todos en asuntos en los que hay. Porque si la persona no se arrepiente, pues obviamente Dios le sigue disciplinando por lo mismo. Y muchos que traicionaron fueron muertos por pestes, por espada, por falta de alimento, porque quedaron cautivos. Y cuando una persona se acostumbra a vivir en el adulterio, se pierde, allá se pierde, y pierde todo lo que tenía estable en casa. Pero bueno, que no sé por qué el Señor me dijo esto. Para alguien es que el Señor les dé sabiduría y que les dé paz en su corazón si están pasando por una situación tan desagradable como esa, ¿verdad? Pero que les dé la firmeza y el carácter para hacerse valer, porque el Señor nos ve con valor, ¿verdad? Y también nos dice que hay gracia para aquellos que se arrepienten y perdonan. Salmos 27:10, el Señor tomando todavía como ejemplo la familia y tomando como algo de compromiso profundo a los padres. El Señor dice que Él es el único que es inamovible en su compromiso profundo con la humanidad. Y le dice a los hijos, en el Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Compromiso profundo, ¿quién lo tiene y quién no lo enseña? Dios. Él no abandona. Dice el Señor: cuando yo veo que algo está fuera de lo que se debe de hacer, yo tomo el lugar. Yo me convierto en esposo de las mujeres que están abandonadas. Yo me convierto en el respaldo de los hombres que sus mujeres los abandonan. Porque oye, yo he conocido algunas personas, mujercitas que han sido cercanas a mí, y yo les he dicho: estás mal. Y incluso para mí lo más desagradable es que dejan a sus hijos. O sea, pues ok, no te entiendes por cualquier situación, porque bueno, ya te fuiste a tu esposo, pero los hijos no se dejan. Los hijos, mi mamá decía
mi mamita querida, mi amada madre, que mi papito hubo un tiempo en el que yo amo a mi papá, que hubo un tiempo en el que ya murió, pero yo lo sigo amando, porque sé que lo voy a volver a ver. Sé que lo voy a volver a ver pronto, muy pronto. Y entonces mi papi en una temporada era así como, tenía ese problema del alcoholismo, y y de repente mi mamá decía, no, pues este hombre ya se fue a tomar, y ella agarraba a todos sus muchachitos, fuimos 8, y le decía una de mis tías, ¿y a dónde vas a ir con tanto chamaco? Dice, déjale unos a tu suegro, déjale unos a tal, déjale, o sea, que repartiera a los niños para que mi mamá se fuera a trabajar, ella sola sin la carga de los hijos. Y dice mi mamá, mis hijos van como la nariz, decía mi mamá, tenía ese dicho, mis hijos van como la nariz por delante de mí. Yo amo a mi mamá. Mi mamá es una guerrera, digna de honra y de todo el amor. Y aunque no hubiera hecho eso, por amor a mi padre, yo la honro, porque Dios dice que tengo que honrarla. Pero cuando se lo ganan, pues muchísimo más. Y entonces se valora esa parte. Por eso Dios pone ese ejemplo, que los padres deben de tener un compromiso profundo con los hijos. Pero dice el Señor, pero si aún así tu padre y tu madre te abandonan, porque hay muchas formas de abandonar, no nada más dejarlos e irte, sino que a veces estás presente, pero están abandonados. Hay una historia muy triste de un pequeñito que quería jugar con su papá era empresario, y se iba temprano, y si llegaba estaba en la casa y hablando por teléfono y haciendo llamadas y trabajando en la computadora, y el niño, y papá, ¿puedes jugar conmigo después? Otro, estoy trabajando. Entonces el niño entendió que su papá, para poder pasar tiempo con él, tenía que pagarle por trabajo. Entonces el niño va a su cuartito y se agarra su alcancía y la rompe y echa en su playerita todas sus moneditas, y llega y le toca al papá otra vez en el despacho y dice, papá, ¿puedo hablar contigo? Y le dice, sí, dime, pero él seguía acá. Y de repente le suelta todas las monedas en el escritorio y empiezan a sonar, y el señor deja la computadora y dice, ¿qué pasó? Dice, ¿cuánto te pagan por 1 hora en tu trabajo? ¿Esto me alcanza para pagarte 1 hora para que pases conmigo? Hay muchas formas de abandono. El Señor hoy nos está trayendo a que seamos conscientes de los compromisos que tenemos que cumplir, donde ya estamos y donde vamos a estar. Que tengamos un compromiso profundo como Dios lo tiene con la humanidad, que no se va al primer desacuerdo, a la primera tempestad, que se fija bien antes de castigar, de disciplinar. Dios, antes de llevar una ejecución de disciplina, les dice el por qué, para que entiendan y dejen de hacerlo. Dice, voy a castigar a Israel, o voy a castigar a Egipto por esto y esto y esto. Sentémonos todos en el ámbito que sea, donde tengamos que demostrar nuestro compromiso. Yo, cuando me retiré de esas 2 fundaciones muy fuertes, que ya me mandaban el tráiler a su casa para que aquí yo lo dispusiera, la confianza que hubo, porque yo me di a conocer tal cual soy, que yo repartía mano a mano, mi grupo igual, bueno, algunos no, pero Cristo tuvo uno que no, entonces ni modo que nosotros no, estamos en un mundo imperfecto. Tuve que cortar, y fui y les dije por qué. Me retiro por esta situación y por esta, no comparto su forma de llevar el asunto. Gracias. Hay que tener un compromiso hasta en eso, en el matrimonio, en la relación de las amistades, con los hermanos en la iglesia, con los vecinos conocidos, en el trabajo. Dice el Señor que tenemos que tener una dedicación firme. Por eso no nos involucremos en cualquier asunto, ni con cualquier persona, ni con cualquier causa. Pidámosle al Señor sabiduría para que
seamos personas honorables, mostrando un compromiso profundo, porque es el lenguaje que el Señor tiene en una de las características del amor. Hoy concluimos las 5 características del amor que el Señor quiere que cada uno de sus hijos que está siendo enseñado por Él ponga en práctica en su vida cotidiana. Nos da herramientas para saber cómo desarrollarnos y cómo desenvolvernos en todas estas situaciones laborales. Un compromiso profundo. Y hay que saber dónde nos vamos a comprometer, ¿verdad? Que el Señor hoy nos dé sabiduría para que podamos dejarnos guiar y llevar por su Santo Espíritu, imitándolo, porque cuando el Señor escogió al pueblo de Israel, dice, te voy a sacar de todas las demás naciones hasta el día de hoy. Señores, eso sucedió hace más de 3000 años y el Señor sigue manteniendo su compromiso profundo con el pueblo que le dice sí y que lleva su nombre. Hoy nosotros somos bendecidos por ese compromiso profundo que el Señor tiene cuando dice, yo te tomo como pueblo, yo te tomo como hijo. Y si tú no tienes padre, eres mi hijo no solo espiritual, ¿verdad? Sino voy a ser tu padre como si fuera físicamente en la sangre. Si tú eres mi pueblo y necesitas respaldo de esposo, de esposa, yo te lo voy a dar. Si necesitas provisión, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser ese esposo que protege, que cuida, que da, que hace crecer a la familia y la mantiene así. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será hasta que nos lleve a esa nueva Jerusalén, porque el Señor está preparando a su pueblo para su regreso. Pero mientras llega, quiere que seamos personas honorables en todo lo que hagamos, porque lo representamos. Y no le vamos a causar ninguna vergüenza al Padre. Como cuando nosotros, siendo hijos, pues le causamos vergüenza a nuestros padres si nos comportamos mal. Nosotros tenemos que tener también ese compromiso profundo para con nuestro Creador. Así como Él lo ha tenido con todos nosotros, también es de aquí hacia allá. Hace 8 días lo veíamos, ¿verdad? Que también dice Cristo, yo también quiero compromiso, yo también quiero apoyo, yo también quiero que lleven mi carga, pero mi carga es ligera. Y también aquí en el compromiso profundo es hacia arriba y de arriba hacia acá. Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. No es acá y luego allá, porque no funciona. Todo siempre es primero hacia arriba. Yo me comprometo con Dios en obedecerlo, en seguir sus normas, sus pautas, y de allá el Señor hace que todo fluya para bien acá. Ese es el parámetro correcto, ¿verdad? Yo espero que el Señor nos haya hablado hoy, nos haya dado otra herramienta para vivir diariamente, porque le conocemos su carácter, y que sepamos desenvolvernos diciendo que realmente lo conocemos. Y si realmente lo conocemos, pues le oímos y le obedecemos, ¿verdad? Así que, si Dios permite, amados míos, nos estamos viendo mañana, ¿verdad? 6 de la mañana para concluir esta semanita de estudio y para que el Señor siga instruyéndonos y nos siga enseñando. Pero hoy vamos a darle gracias al Señor y le vamos a pedir ayuda para que seamos comprometidos, ¿verdad? Con Él y con todo el entorno en el que nos desenvolvamos. Señor bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, gracias por este tiempo de estudio. Señor, yo te pido que a todos nos ayudes a tener una memoria fresca, constante, de lo que implica conocerte y dejarnos guiar por tus consejos. Señor, ayúdanos a todos hoy a tener ese compromiso profundo para contigo, ese compromiso de no abandonar el buscarte a la primera situación que no vemos favorable y alejarnos de ti y darte la espalda y no el rostro. Hoy te pedimos perdón y te decimos, ayúdanos, Señor, a ser leales hacia ti, a comprometernos
porque estamos conscientes de que la causa vale la pena. Y contigo, Señor, y para ti, claro que todo vale la pena. Pero también con nuestro prójimo, Señor, en nuestro entorno, donde estemos, ayúdanos a ser sabios y entendidos para mostrarnos como personas honorables, en tener un compromiso real, un compromiso profundo de integridad para nuestro entorno, ya sea la familia, sea mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis hermanos, en el ámbito laboral, Señor, en el ámbito escolar o en cualquier otro ámbito, en la colonia o donde nos desenvolvamos. En cualquier comportamiento que tenga que ver con alguien que es nuestro prójimo, aunque sea momentáneo, que nuestra integridad, porque de dentro hacia afuera nosotros somos íntegros en nuestros valores y principios, vamos a tratar a todos como tú dices que deben de ser tratados, con amabilidad, con respeto y con amor. Te necesitamos para todo, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Eso lo tenemos bien comprendido, y a quien nos falte comprenderlo, ayúdanos a entender que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos ir a ti, fuente de toda dádiva buena, de sabiduría, de poder, de inteligencia, para que podamos hacer tu voluntad y estar bien contigo, y que tú permitas que hasta nuestros enemigos estén en paz con nosotros, Señor. Y si ellos están en paz, pues con mayor razón la gente que amamos y que nos ama. Padre, muchas gracias. Yo pongo este día de viernes en tus manos, y a todos mis amados que están conectados y los que oirán después, a cada una de sus casas, Señor, bendíceles más, Señor, con esas bendiciones que solo tú das, que nos acercan a ti. Lo que nos aleje de ti, Señor, quítalo de nosotros, aunque no lo entendamos. Nosotros estamos aprendiendo a ser obedientes en que si tú das, está bien, y si tú no das, está perfecto, y si dices que esperemos, esperamos también, porque es mejor que tú nos des con tus grandes manos a que nosotros con nuestras manitas tomemos lo que creemos que nosotros debemos o queremos tener. Bendíceles, mi Dios, líbrales de todo mal, cuida su camino, cualquier suceso imprevisto, Señor, ve con ellos y sé con cada uno de ellos, hablándoles aún durante el día de tu presencia y de tu palabra, mi Dios. Yo los dejo en tus preciosas manos, porque sé que es ahí el mejor lugar donde yo puedo depositar a estos hijos amados que tú me estás dando en el Espíritu, de los cuales yo sé que me voy a sentir más orgullosa de lo que ya estoy, porque están aquí, Señor, buscando de ti todos los días, y eso es un regocijo. Si a mí me da regocijo, a ti más te regocija ver los que te buscan de mañana y de manera constante. Los dejo en tus manos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, que Jehová Dios cuide su entrada y su salida, que Jehová Dios les mire con agrado, que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes y les muestre misericordia, y que les dé paz. Si Dios permite, nos vemos mañana, sábado, para concluir nuestra semana de estudio, y que el Señor nos siga hablando. Y mientras tanto, pues tengan un día precioso, disfrútenlo, y meditemos en lo que el Señor nos enseña. Charlotte, Mónica, Eli, Rosa, todos los que están aquí, chicos, todos los que están aquí, por favor, todos sean bendecidos. Rosa, bendiciones a ti y a tu esposo. Rosalba, que estás por acá, es que me confundo, hay muchos muy parecidos. Todos los que se encuentran aquí, Dios me les bendiga, y nos vemos mañana. Bye bye.